El siglo XVII, el de Cervantes, Lope de Vega, Góngora y Quevedo, el de Murillo, Velázquez o Zurbarán, el siglo en el que Toledo, trasladada ya la corte a Madrid, deja el protagonismo político para ocupar el religioso, el siglo en el que murió el Greco, en el que su discípulo, Luis Tristán, hereda su lugar. Quizá la sombra del maestro haya sido demasiado larga para valorar la importancia de quien se convertirá en uno de los más grandes representantes de la pintura del XVII. Se lo vamos a demostrar visitando el Museo del Greco. Luis Tristán murió en 1624, así que este año estamos celebrando el cuarto centenario de su fallecimiento y hemos estado siguiéndole la pista por algunos lugares de la provincia. Ya hemos visitado Yepes y hemos contemplado ese retablo tan espectacular, pero hoy hemos querido venir aquí al Museo del Greco para mostrarles una exposición muy especial que tiene por título Entre lo divino y lo humano. 2 salas, 18 obras para recorrer el legado que nos dejó Tristán desde Roma a Toledo durante la primera parte del siglo XVII. Una oportunidad única para contemplar algunas de las obras que difícilmente podremos volver a ver. A lo largo de este verano han sido muchos los visitantes del Museo del Greco que han venido aquí por este reclamo, la exposición Tristán entre lo divino y humano. Está hasta el próximo 10 de noviembre. Le vamos a dar una razón extra a todos los que nos ven para visitarla. No conocemos con exactitud la fecha y lugar de nacimiento de Luis de Escamilla. Luis Tristán es el nombre que él mismo adopta para firmar sus obras. Fíjense en la parte inferior de esta Asunción de la Virgen y encontrarán su firma. Y aunque poco se sabe de sus primeros años, en 1603 aparece ya con el Greco en la documentación del retablo del Hospital de la Caridad de Illescas. Los dibujos del italiano Orazio Borgiani, cedidos por la Biblioteca Nacional, nos hablan de otras influencias para el pintor en la configuración de su estilo, sin olvidar a Luis de Velasco o Luis de Carvajal. La verdad es que en la historia del arte español hemos tenido unas personalidades artísticas muy potentes y el Greco pues es una de ellas. Es normal estar a su sombra, hay que reconocerlo. No obstante, sí que creo un error leer a Tristán solamente teniendo en cuenta al Greco. Cuando el Greco fallece en 1614, realmente el que hereda la ciudad en importancia, por decirlo así, es Tristán, se convierte en el pintor más importante. Sin embargo, ya es un pintor muy diferente, aunque no se pueda separar del todo de su maestro y de todo lo aprendido, de toda esa herencia manierista que adquiere del Greco. Pero sin duda ya está practicando otro lenguaje pictórico. Ya está contándonos otras cosas nuevas que nos hablan también de toda la sociedad del momento y de todos los cambios que está viendo y también creo que debe ser leído desde este punto de vista. Sí. En esa manera de pintar, antes lo contabas, ¿no? Tuvo mucho peso esa formación en Italia, ¿quizá fue lo que más le influyó? Sí. Desde mi punto de vista, sí. Tristán creo que acaba volviéndose un pintor plenamente naturalista, sin olvidar nunca la herencia del Greco, pero Tristán acaba siendo un pintor plenamente naturalista, romano, de hecho, con herencia romana y además de corte caravallista. Creo que sin duda esto es lo que va a definir su pintura. Lo que pasa que él aprende en Italia un nuevo lenguaje, que va a ser fundamental para entender su obra, pero luego él llega de nuevo a Toledo y se adapta a las necesidades y a la demanda de una clientela muy particular, muy diferente a la que pudiera haber en Roma. Entonces, se va generando un concepto de pintura española a través de tanto de los grandes maestros como el Greco, como luego también de Tristán y de otros muchos que vinieron después. La Roma de principios del siglo XVII que acoge a Tristán, punto de encuentro para artistas de toda Europa, capital artística incuestionable. Roma durante estos años fue la capital artística indiscutible del periodo, entonces fue destino de la mayor parte de los pintores y escultores que querían formarse en Italia. Y allí había una pequeña comunidad de españoles entre los que se encontraba Luis Tristán y también Juan Bautista Maíno, que viajaron
prácticamente solapándose, muy cercanos en el tiempo. Y bueno, pues efectivamente la Roma de aquellos tiempos tuvo que ser maravillosa. Caravaggio acababa de trabajar en Roma cuando llegó Tristán. Mientras Tristán estaba en Italia, Caravaggio seguía aún vivo. Caravaggio muere en 1610. Pues estamos hablando de un periodo efervescente en Italia, y que sin duda pues, a partir del punto central que va a ser Roma, pues se va a distribuir todas estas novedades por toda Europa. ¿Y cómo se distribuyen? Pues de la mano de todos estos artistas que viajan y vuelven a sus lugares de origen con este nuevo lenguaje adquirido. Luis Tristán toma para su San José el modelo de Santiago el Mayor que pinta a su maestro. El mismo hombre joven, de mirada serena, que se dirige al espectador. El color de su vestimenta, el libro bajo el brazo, el bastón. Pero la solemnidad, la idealización, el misticismo del Greco son sustituidos ya por el naturalismo. Estas obras están aquí porque hemos querido señalar esa conexión entre el Greco y Tristán precisamente en esta sala, de manera un poco diferenciada, haciendo referencia a esos primeros años en los que Tristán se acerca por primera vez al arte de la pintura y dejando claro que efectivamente en su obra hay modelos que va a adoptar del Greco y que se puede ver perfectamente, pues, por ejemplo, en el diálogo que se genera entre estas dos obras. Una procede de Talavera de la Reina y la otra del Museo de Santa Cruz, es un depósito de la iglesia de San Nicolás de Bari. Vemos cómo siguen el mismo modelo, sin embargo, bueno, pues es otro estilo diferente y otro lenguaje, y también en estas tres obras que tenemos aquí, que son Cristos crucificados, y son las tres de nuestras colecciones, son obras pertenecientes a nuestras colecciones. Tenemos un pequeño crucificado de Guglielmo de la Porta, además, que es de las últimas adquisiciones del museo, que se realizaron en 2023, y hemos aprovechado la exposición para presentarlo al público. Y bueno, en la última crucifixión que tenemos, que adquirió el Ministerio de Cultura, es en la crucifixión del Greco, de su etapa romana, que hemos querido, bueno, mostrar junto al crucificado de Luis Tristán, en el que, bueno, pues se ve que siguen el mismo modelo, pero ya se ven las diferencias que aporta otro periodo y otro lenguaje, que es el lenguaje naturalista que practicó Tristán. 9 instituciones participan en la muestra: el Museo Fitzwilliam de Cambridge, el Museo Nacional del Prado, la Biblioteca Nacional o la Catedral de Toledo. ¿Cómo se prepara una exposición así? Pues con muchas ganas y con mucho trabajo. Una exposición en un museo siempre conlleva una gran labor de investigación. Entonces, pues el paso previo, pues leer mucho, entender muy bien al autor, entender muy bien, en este caso el pintor, el contexto, Toledo en este caso, y bueno, plantear una serie de obras que creemos que pueden contar realmente lo que queremos decir, en este caso sobre Luis Tristán. Y bueno, pues a veces las obras son accesibles, claro, y a veces las obras no son tan accesibles. Sí. En este caso, estoy muy orgullosa de poder decir que la mayoría de obras que tenemos, una gran parte, no están accesibles al público de manera habitual, con lo cual esta exposición es una gran oportunidad para acercarse a Luis Tristán y para conocer obras que realmente no podemos ver en nuestro día a día. Claro. Y bueno, pues luego en el proceso de preparar una exposición, digamos que los 2 últimos meses son como la vorágine, sí, en el que ya hay que tomar una serie de decisiones en cuanto a museografía y preparación de toda la muestra, y bueno, también en relación a todos los prestadores, que son muchos y muy importantes, y bueno, conlleva pues toda la documentación relativa a la preparación de la exposición y una serie de contactos pues que a veces se alargan mucho en el tiempo. Tenemos préstamos internacionales, préstamos privados, préstamos de museos públicos, así que hemos tenido de todo. Entonces, cuando uno ve así las salas, ¿no?, ya con las obras sobre las paredes, ya uno respira y se relaja y dice, la verdad, ha merecido la pena. Sí, es un proceso bonito. Sí. Es bastante emocionante ver cómo se cuelga el último cuadro y ver cómo algo que durante muchísimo tiempo ha sido casi abstracto, sí, se hace realidad.
Una gran oportunidad también para todo el equipo del museo, muchos jóvenes y recién incorporados que han tenido un estreno a lo grande. Cuando se prepara la exposición, pensando que es el cuarto centenario y que entiendo que hay que dar como una visión global, ¿no?, de lo que fue Tristán, ¿se tiene claro con qué obra se quiere contar o durante ese proceso se va viendo cuáles son las posibilidades que se tienen a la hora de traer aquí? Son 18 obras, ¿no?, muy variadas. Sí. ¿Cómo se eligen? Bueno, pues se eligen, en este caso, atendiendo sobre todo a la calidad. Sí. Somos conscientes de que nuestro espacio es muy reducido y queríamos mostrar lo mejor de lo mejor. Hemos primado sobre todo las obras de más calidad. Hemos primado precisamente eso, el que no sean muy accesibles, el que bueno, suponga una oportunidad y poder contar algo nuevo. Y luego, pues sí, es verdad, ha habido obras que en un principio nos planteamos, pero que luego se han ido cayendo de la exposición, y obras que no contemplábamos y que luego han sido una gran oportunidad y que tenemos en la exposición y, de hecho, están funcionando maravillosamente bien. Sí. El proceso es bastante complejo y bueno, digamos que es un proceso vivo. Hay que dejarse un poco llevar y lo que sí que hay que tener claro es una idea. En este caso, la idea fue contextualizar a Luis Tristán y un poco superar el hecho de que sea conocido como el más importante y el mejor discípulo del Greco. Es famoso por eso, pero realmente fue muchísimo más. Tristán fue de los primeros en viajar a Italia y en conocer de primera mano todas las novedades que supuso Caravaggio. Sí. Y gracias a él, esas novedades pudieron entrar de manera muy temprana, gracias a él y a otros, pero él fue de los primeros, pudieron entrar de manera muy temprana a España y además vía Toledo, sí. Con lo cual su contexto y su tiempo fue complejo y nos hemos querido centrar en esto, superando el simple hecho de que fuera alumno del Greco, que fuera aprendiz en su taller, que además esto ocurrió durante un periodo corto. Uno de los primeros encargos que recibe Luis Tristán a su vuelta a Toledo en 1613 es una última cena para el monasterio de la Sisla. De esta obra, hoy desaparecida, realiza otras dos versiones. Esta, la más reducida, procede del Museo del Prado y se quedará en el Museo del Greco 2 años en depósito. El colorido, la precisión de las viandas que aparecen sobre la mesa. Tristán incorpora el bodegón como uno de los géneros más novedosos de la pintura en el siglo XVII. Toledo en sí, que es una ciudad en la que pasó la mayor parte de su vida, tenía un contexto artístico muy heterogéneo. Sí. No solamente estaba la huella del Greco, que está muy presente en toda la ciudad, con un amplio taller, sino que también había otros artistas, más de corte escurialense, que también Tristán conoció. Sí. Entonces, de todos ellos bebe y de todos ellos tiene algo en su obra. Entonces, bueno, creo que al final todo queda bastante reflejado en la selección que hemos hecho. En 1619, Tristán firma un contrato para retratar al cardenal toledano y gran mecenas Bernardo de Sandoval y Rojas para la sala capitular de la Catedral Primada. El dato demuestra el prestigio que debió alcanzar a su vuelta de Italia, lo que le permitió poner en funcionamiento un activo taller. Prestigio tan significativo como sus contratos. Fue expresamente a Yepes a petición del párroco Pedro de Casarrubios en mayo de 1615. Tardará justo un año en terminar el retablo, en el que cuenta la vida de Cristo desde su nacimiento hasta la ascensión a los cielos, ya que está fechado en 1616. A mí me gustan mucho los cuadros que nos han dejado de conventos de clausura. Sí. Tenemos un San Jerónimo en su estudio que tiene una de esas naturalezas muertas de las que hemos hablado antes, que es maravilloso, y también tenemos un San Miguel, sí, Arcángel, que es uno de los pocos cuadros que no están firmados en la exposición, pero que tiene una calidad maravillosa y que además me parece que tiene los dos extremos de Tristán. Por un lado, un San Miguel manierista a más no poder, que está pisoteando a un demonio, que es un dragón humanizado, naturalista, sí, italiano,
increíble. Entonces, bueno, la verdad que es uno de esos préstamos que hemos realizado con mucho cariño, porque son obras que no se pueden ver, son obras de un entorno cercano, que la verdad que no nos han puesto ningún problema y que yo estoy encantada de tener aquí. Y también, bueno, de otras colaboraciones. En general, los prestadores es que no podemos tener queja. Tenemos prestadores que han sido muy generosos, ya digo, y muy importantes. Biblioteca Nacional, Museo del Prado, colecciones privadas. La verdad que ha sido un proceso maravilloso. Bueno, la ocasión lo merecía, ¿no? Cuarto centenario, sí, ¿verdad? Sí, sí. Había que hacerlo a lo grande. Eso es, eso es. Y gracias a la muestra se han restaurado 3 obras en colaboración con distintas instituciones prestadoras, como la Catedral, el Convento de las Jerónimas de San Pablo y la Iglesia de San Nicolás, para una obra depositada en el Museo de Santa Cruz. Esta obra ha sido un reto y bueno, tengo que aprovechar para agradecerlo a nuestra restauradora, Esther Gil, que bueno, ha hecho un trabajo maravilloso de restauración con esta obra que proviene de la Catedral. Estamos muy agradecidos por su préstamo y bueno, había que ponerla a punto y bueno, la verdad que al final la cosa se complicó un poco más de lo que esperábamos, pero el resultado es espectacular. Sí. Así que la verdad que estamos muy contentos tanto de tener aquí la obra como bueno, el maravilloso trabajo de nuestra restauradora. Me gusta mucho cómo lo has definido como reto, y es verdad que cuando se hace una exposición de estas características, ¿no?, de esta envergadura, también es una oportunidad para algunas obras de volver, ¿no?, a cobrar vida a través de esas restauraciones. Claro. Sí, es una oportunidad, tanto de recobrar algunas obras como de mostrar aquellas que no se pueden ver habitualmente. Sí. Así que la verdad que para nosotros, como digo, ha sido una experiencia estupenda. Y aquí, ya que aprovecho, ya que tengo aquí como experta y estoy aprendiendo tanto escuchándote, aquí se ve mucho ese contraste entre la luz, la oscuridad, que es uno de los rasgos, ¿no?, que define, ¿no?, la pintura de Tristán. Es uno de los rasgos que define la pintura de Tristán y la pintura naturalista. Sí. Sin embargo, Tristán, que presta muchísima importancia a la representación de las anatomías, sí, esta representación de las anatomías le viene más de una herencia manierista. Sí. Pero como muy bien has añadido, es precisamente el uso de la luz lo que convierte estas obras en naturalistas. Él va a utilizar una mezcla de los dos lenguajes que él ha aprendido a lo largo de sus años de formación y se ve muy bien precisamente en su pintura devocional y sobre todo en la representación de las anatomías. Porque en los años en los que Luis Tristán trabaja en Toledo, su producción aúna por un lado un mundo de imágenes de exaltación religiosa y profunda emoción a través de representaciones de la historia sagrada o los santos penitentes, y por otro, otros géneros que surgirán con fuerza como el retrato o el bodegón. Por tanto, su obra se va a convertir en una simbiosis entre lo divino y lo humano. La mayor parte de su obra está centrado en la pintura religiosa, sí, porque al fin y al cabo era lo más demandado, era una clientela principalmente devota, sí, la mayor parte. No obstante, a través de la documentación, sobre todo, pues tenemos constancia de que fue un pintor de retratos, de los sí, cuales tenemos algunos. En la exposición tenemos el retrato del Carmelita, que bueno, dejan clara su habilidad como pintor de retratos, como retratista. Y luego está claro que el bodegón no le era un género desconocido. En Toledo el género de la naturaleza muerta, las naturalezas muertas, bueno, pues estaba muy en boga. Sánchez Cotán sí, pintó aquí sí, sus famosos bodegones. Sí. Tristán también conoció el género de la naturaleza muerta. Sí. Sin duda mostró interés en él, aunque no hemos conservado ningún bodegón independiente como tal. Sin embargo, bueno, sí se tiene constancia en la documentación de algún bodegón, alguna naturaleza muerta y sobre todo tenemos el maravilloso ejemplo de La Última Cena, de la cual existen 2 versiones, una en el Museo Nacional del Prado que tenemos en la exposición y otra en Cuerva, y bueno, pues presenta una naturaleza muerta, un bodegón en esa mesa exquisito realmente. Sí. Y bueno, también tenemos otro tipo de bodegones en sus cuadros religiosos, más relacionados con estos bodegones moralizantes, podríamos sí, decir, casi vanitas, en el que bueno, es muy habitual que Tristán pinte libros, pinte calaveras, pinte relojes de arena, hace referencia a la fugacidad de la vida.
y que los incluya y los inserta de manera magistral en su pintura religiosa. Sí, o sea que es una pintura para recrearnos, para ir mirando cada detalle, ¿no? Sí, la verdad que tiene detalles maravillosos y además precisamente en algunos de estos bodegones vemos al Tristán más talentoso, por decirlo así. Sí. Sí, sí. ¿Por qué tienes debilidad? A ver, cuéntame, de lo que tenemos aquí en este entorno, a título personal, después de, como decíamos antes, de empaparte tanto, ¿no?, en lo que fue esta figura tan importante, ¿no?, en la historia de la pintura, estoy segura que alguna de las obras de aquí te tira un poquito más que otras. A mí en general me gusta mucho el retrato, sí, y me parece que pintar un buen retrato con ese componente psicológico no es fácil, y Tristán lo hace maravillosamente bien. Sí. Tristán bebe mucho de los modelos reales, de lo que podemos reconocer, y aplicarlo al retrato, bueno, pues me parece que lo hace maravillosamente bien, y además es que tiene un gran maestro. O sea, es que el Greco como retratista es una personalidad insuperable, prácticamente, y creo que toda esa capacidad de hacer un retrato psicológico, pues él lo capta a la perfección. Y bueno, aunque no es de Tristán, ya lo he dicho, los dibujos de Borgiani, la verdad que me tienen bastante enamorada de ellos, sí, la verdad que me gustan mucho. Pero bueno, en general todas las obras que tenemos aquí son maravillosos, y aunque no son retratos, las imágenes de las santas que provienen del retablo de Yepes, aunque ahora está en el Museo Nacional del Prado, pues no dejan de ser otro maravilloso ejemplo de cómo Tristán es capaz de captar un poco la esencia de la emotividad a través de una persona, de una efigie, por decirlo así. Porque el paso del tiempo siempre añade nuevos capítulos a la historia, y la de la colegiata de Yepes está llena de avatares, casi un milagro que podamos contemplar así el retablo, teniendo en cuenta que fue quemado en la Guerra Civil y que los lienzos llegaron muy deteriorados al Museo del Prado, que se encargó de restaurarlos. Eso sí, se quedó con 2 originales y devolvió 2 copias, Santa Mónica y Santa María Magdalena. Los 2 originales, cedidos por el Prado, cuelgan ahora de las paredes del Museo del Greco con motivo de esta muestra, para que suben así otra razón para visitarla. A mí me encanta encontrarlas, y no solo encontrarlas, sino encontrarlas juntas. Claro. Porque Santa Mónica sí que está expuesta en la colección permanente del Museo del Prado, pero la Magdalena no. Fue la verdad que bastante emocionante cuando fuimos la directora Rosa Becerril y yo al Museo del Prado a ver las obras que habíamos pedido en préstamo, salvo Santa Mónica, estaban todas en el almacén, y poder encontrarme con la Magdalena por primera vez. El retrato del Carmelita sí que ha pasado a veces por la permanente, a veces está en almacenes, en este caso estaba guardado, y la Última Cena era igual, la primera vez que la veía. Así que la verdad que a mí me encanta que estén y que estén juntas. Claro, además. Entonces ha tenido muchos regalos, ¿no? El encargarte de comisariar, ¿no?, la exposición. Sí, la verdad que ha sido un proceso apasionante y muy divertido. ¿Y por qué esta obra, la que tengo justo enfrente, que uno cuando entra en la sala la ve al fondo? Bueno, de esta obra se pueden contar muchas cosas. Tristán pintó varios retablos. Uno probablemente fue destruido en el 36, fue una de las desgraciadas pérdidas que tuvimos, y otros 2 están en sus lugares originales. Uno es el de Yepes, al que acabamos de hacer referencia, y otro está en el convento de Santa Clara. Y luego había otro en el desaparecido convento de las Jerónimas de la Reina. Este convento, como digo, ya no existe, y ahí había un retablo que Tristán pinta en 1620. Y ese retablo es el único de los que se conservan que no está en su lugar original. En el año 1836 aparecen estos cuadros documentados en el Museo del Louvre. Habían salido pocos años antes, por el barón Taylor, que compró por muy poco dinero estas obras a las monjas del convento, que estaban muy necesitadas, y el destino de estas obras, no solo de Tristán, también del Greco, fue la Galería de Luis Felipe, que fue la Galería Española, una galería dedicada a la pintura española que tuvo una duración muy corta en el tiempo. Y pues allí estuvieron expuestos los cuadros pertenecientes a este retablo de las 4 Pascuas del convento de las Jerónimas de la Reina.
Cuando la galería de Luis Felipe desaparece, estos cuadros se venden en Londres, en la subasta del año 1853, y a partir de ahí se dispersan. Uno de estos cuadros está desaparecido, pero conservamos todavía 3. Uno está en Budapest, que es una adoración de los reyes, otro está en Bucarest, que es la Pentecostés, y otro, que es este, está en el Fitzwilliam Museum, en Cambridge, y bueno, pues nos lo han dejado. Entonces, para nosotros ha sido muy emocionante que vuelva a casa, por así decirlo, porque además estamos muy cerquita del convento. Y bueno, la verdad que es una adoración de los pastores maravillosa. Además, tiene mucha deuda del Greco, porque las figuras son muy alargadas, pero también de todo lo que conoce en Toledo, como te he dicho antes. Tiene también mucha deuda con Orrente, y Orrente a su vez con los basanos. O sea, podemos ver una mezcla de influencias bastante heterogénea en el cuadro. Además, difiere mucho de los de Yepes, porque Yepes, las composiciones son más complejas, son más ambiciosas, por decirlo así, pero como este cuadro de las figuras son más alargadas, hay menos figuras y se adaptan muy bien al formato de la obra. Entonces, bueno, me parece maravilloso el tratamiento que hace de los animales, los pastores también, cómo interactúan con la Sagrada Familia. El niño es maravilloso también, y bueno, la verdad que ha venido, además está muy bien conservado, y la verdad que estamos felices de tener la obra aquí. Se nota por cómo lo cuentas. Y además, con la ventaja de poder verlo aquí respecto a lo que decíamos de Yepes, es verdad que el retablo es espectacular, pero no tenemos la posibilidad de verlo con esa cercanía, ¿no? Lo que comentábamos antes, de recrearnos en los detalles. Efectivamente, además cuando llegó el cuadro nos dimos cuenta de que había unos pentimenti en la manita del niño. Los pentimenti son los arrepentimientos del pintor, y tiene como 2 dedos meñiques y 2 dedos pulgares, que fue recolocando Tristán y han salido, y bueno, se pueden ver en primerísimo plano. O sea que la verdad que son esos detalles que realmente no sabes que están, y que cuando te los encuentras, pues no sé, la verdad que es muy curioso y hace mucha ilusión. Tú sabes que la gente que esté viendo el programa va a ir a buscarlo. Por supuesto, lo digo para eso. Porque hay oportunidades que solo se tienen una vez, y esta adoración de los pastores ha vuelto a Toledo, por primera vez desde que fuese vendida en el siglo XIX. Otra razón más para que acudan al Museo del Greco, que hasta el 10 de noviembre nos demuestra por qué Louis Tristan es uno de los artistas más sobresalientes del XVII, más allá de la huella que en él dejó el Greco, y cómo estos cielos que ahora contemplamos cobijaron entonces uno de los momentos más fértiles de la pintura de la ciudad imperial.